A ver. Bueno, entonces empecemos con la primera noción de centralidad, que es básicamente utilizar el grado como idea de relevancia de un nodo en la red, ¿no? Entonces, la centralidad de grado es simplemente utilizar como medida de importancia de un nodo su grado, ¿no? Y en este caso va a haber nodos no tan importantes y nodos más importantes, directamente asociados con esta definición que acabamos de hacer. En términos de flujo, ¿qué tipo de nodos van a ser destacados con esta medida? Bueno, hay que tener en cuenta que lo que estamos caracterizando es el efecto de la influencia inmediata que puede tener un nodo. O sea, lo que le ocurre a un nodo muy conectado rápidamente puede propagarse por la red. Y entonces es razonable, por ejemplo, para aplicar en procesos de duplicación paralela. O sea, probabilidad de esto que está acá, de recibir algo que está distribuido aleatoriamente por la red, va a ser proporcional al número de contactos, ¿no? O si yo estoy caminando, por ejemplo, hago una caminata al azar por la red, y si muchos caminos llegan a un nodo, o sea, un nodo de alto grado, va a ser visitado bastantes veces. Entonces, en ese tipo de procesos, si esos tipos de procesos son de mi interés, o le encuentro yo algún sentido, la centralidad de grado puede funcionar. Y en términos de cohesividad, bueno, en términos estructurales de la red, los hubs proveen atajos entre todos sus primeros vecinos, ¿no? Porque cada primer vecino de un hub está a 2 pasos de distancia de cualquier otro. Esta medida obviamente es lineal en el número en el grado, esta centralidad es lineal en el grado, así que un nodo que tenga el doble número de vecinos, o sea, tenga el doble grado, va a ser 2 veces más importante en esta escala. ¿Vale? Y lo que estoy usando acá es una propiedad, como yo les digo, una propiedad de un cuerpo, una propiedad bien local. Cada nodo tiene localmente, caracteriza la conectividad muy, muy local, de manera muy local. Hay otra noción que es un poco más global, que es la noción de cercanía. Y entonces, en esta noción, asume que los nodos más importantes son aquellos que están cerca de todos y que rápidamente son fácilmente accesibles desde, en general, cualquier otro nodo, ¿no? Y entonces se define lo que se llama la centralidad basada de cercanía, ¿saben? De un nodo I. En este caso, este nodo es el más central de todos, digamos, pues está equidistante de todos a la red, y eso lo que hace es minimizar esta cantidad. Esta cantidad que está acá es la suma de las distancias geodésicas, o sea, de los caminos más cortos que unen el nodo I con cualquier otro nodo J de la red. Esta suma de los caminos del nodo I con cualquier otro nodo de la red, este sería un valor medio, y si hago la inversa de ese valor medio, si esta distancia es muy chiquitita, o sea, está cerca de muchos, la inversa va a ser muy grande, y por lo tanto, valores grandes de centralidad, de cercanía, van a reflejar eso. ¿Está bien? Entonces, un nodo que no tiene vecinos, tiene distancia de cercanía 0, y un nodo que es vecino de todos tiene distancia de cercanía 1. O sea, está acotado entre 0 y 1. ¿No? Un nodo sin vecinos tiene distancia infinita a todo el resto, entonces 1 sobre infinito da 0, por eso está entre 0 y 1 esto que está acá. O sea, ¿y cuáles son los nodos que van a tener altos valores de esta centralidad? Bueno, son nodos que en promedio reciben nodos que reciben en promedio un flujo transmitido por la red muy rápidamente. O sea, sin importar de dónde venga, en promedio, rápidamente ese flujo va a pasar por el nodo en cuestión. Entonces eso puede ser importante en distintos aspectos. Por ejemplo, en redes de contactos sexuales podría identificar las ubicaciones más riesgosas, o los individuos a prestar atención. Y, por ejemplo, no sería un buen índice si el modelo es tipo rumor, o sea, si lo que yo estoy modelando no va por caminos más cortos, obviamente esta medida de centralidad está un poco fuera de sintonía de esos procesos, y el rumor puede
moverse por cualquier otros caminos de acuerdo a otras propiedades de la red, y por lo tanto este nodo no tiene por qué ser el más importante con respecto a eso. Entonces, como vemos acá, en general tiene un rango dinámico chico esta cantidad, está entre 0 y 1, y como las distancias, ¿se acuerdan que en muchas redes reales las distancias no son muy grandes, crecen con el logaritmo de n, por ejemplo, las distancias geodésicas no van a ser muy grandes, y por lo tanto no va a haber mucho rango dinámico que me permita distinguir, de acuerdo a esta noción de centralidad, el rol o la distinta relevancia que puede tener un nodo. Entonces, por otro lado, no está muy bien definido para redes con más de una componente, porque si tengo otra componente, ¿a qué llamo distancias? Hay muchos que no van a poder estar conectados de una componente con la otra. ¿Cómo meto esa información? Y entonces, una medida, una alternativa a la distancia de centralidad es una especie de media armónica de esta medida de distancia, que es la siguiente. En lugar de hacer el promedio y después tomar la inversa, el promedio de las distancias mínimas y después tomar la inversa, lo que voy a hacer es promediar las inversas de las distancias, ¿no? Eso es un promedio justamente armónico, lo que se llama un promedio armónico. El promedio tiene cosas buenas de esto, por ejemplo, está bien definido aún para redes con más de una componente, porque distancias infinitas suman un 0 acá, simplemente. Y además, otra cosa interesante es que, y esto es una característica de los promedios armónicos, es un promedio que le da mucha relevancia a los valores chiquitos, ¿no? Porque valores chiquitos, distancias chiquitas, dan números muy grandes en estos promedios. Entonces, lo que estoy haciendo es que le estoy dando más peso a eso, a la cercanía local, ¿no? A cuando estas distancias geodésicas son realmente chiquititas. Entonces, en el promedio los estoy haciendo valer bastante. Entonces, muchas veces se suele utilizar esta como medida de cercanía. Bueno, la otra medida que se suele usar un montón es la que ya les presenté un poquito antes, que se llama la centralidad de intermediatez o betweenness, ¿no? Esas rescatan, digamos, o ponen el foco en este tipo de nodos que están en el medio de múltiples caminos entre pares de nodos, ¿no? Entonces, imagínense, si hay un intercambio global de mensajes entre cualquier par de nodos de la red. En general, estos nodos, los que están marcados, son los que por donde van a transitar esos mensajes. ¿Por qué? Porque están en el medio de un montón de caminos, en realidad caminos geodésicos, vamos a ver ahora, por los que van a pasar esos mensajes. Entonces, si eso es mi interés, esta medida los rescata. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es lo siguiente. El betweenness de un nodo, lo que voy a contar es, voy a tomar un par de nodos cualquiera de la red, el nodo R y el nodo S. El nodo R puede ser el nodo S que puede ser este. Y supóngase que yo me interesa caracterizar el betweenness de este nodo. Entonces me voy a fijar cuántos caminos mínimos, o sea, cuántas geodésicas entre R y S, pasan por el nodito que estoy caracterizando, ¿no? Y lo normalizo por el número de geodésicas total, que pasan o que no pasan por el nodo I que estoy analizando. ¿Está bien? Entonces, eso lo hago para todos los pares de la red, para todos los pares de nodo de la red. Entonces, para todos los pares de nodo de la red, me fijo si los caminos mínimos que unen esos pares de nodos qué fracción de esos caminos mínimos pasan por el nodo I que estoy analizando. Entonces, eso es el betweenness. Entonces, por ejemplo, esta red en particular, el nodo de máxima betweenness es el nodo central, porque si yo agarro cualquier par de nodos, el nodo central participa, está en el medio de esas geodésicas, ¿no? De hecho, tiene el betweenness máximo, y el betweenness máximo vale n cuadrado menos n menos 1. ¿Por qué? Porque participa en la geodésica de todos los pares de nodos. Fíjense que acá estoy contando también los caminos que salen de R y vuelven a R, o sea, R puede ser igual a S. Entonces, tengo n cuadrados caminos geodésicos, todos esos pasan por el nodo central, salvo los caminos, si quieren, que unen un nodo periférico consigo mismo, que acá no los muestro, pero
pero que aparecen en la cuenta, que es como una especie de loop. ¿Está bien? En esos no participa este. Por eso les resto, bueno, en cada uno de estos n-1. En el del mismo sí. Por eso al número total de caminos le resto esa cantidad, y este es el betweenness máximo de este nodo, del nodo central. Una situación, el betweenness mínimo, por ejemplo, si esta red, en lugar de esta, tuviese esta red, esta que está acá, este nodo tendría el betweenness mínimo. ¿Por qué? Porque hay un montón de caminos mínimos, por ejemplo, entre este nodo y este nodo, el camino mínimo, la geodésica es este que está acá, y no pasa por este. Entonces, ¿cuál es la cantidad de caminos mínimos en donde este está involucrado? Bueno, son los caminos mínimos que unen al azul con cualquier otro nodo de la red. ¿Está bien? Y a eso le tengo que sacar, o sea, esos son 2n-1, y a eso le tengo que sumar la del azul consigo mismo. ¿Está bien? Entonces, en lugar de 2n-2, tengo 2n-1. ¿Está bien? Entonces, esas son dos situaciones. Es una medida, sí, computacionalmente tengo que tener una manera muy aceitada de calcular geodésicas que existen. No vamos a ver, en el libro de Newman les recomiendo, hay todo un capítulo, primero introduce un montón de cantidades topológicas, y hay todo un capítulo sobre consideraciones computacionales. ¿Está bien? Así que a la gente interesada puede ver el libro de Newman, ¿está bien? Para ver este tipo de consideraciones. Pero claro, en tanto una medida global como esta, eh, es mucho más costosa que, por ejemplo, el grado. Bueno, y entonces, por ejemplo, en el ejemplito que les conté, yo paso de una situación de un betweenness máximo que va como n cuadrado a un betweenness mínimo que va como n, así que el rango dinámico crece con el tamaño de la red, y eso significa que es un rango dinámico amplio, o sea, me hace separar, en principio la escala da como para que me separe bien los comportamientos de los distintos tipos de nodos. Como les dije antes, es una medida global, y es una medida de intermediatez más que de conectividad, porque este nodo tiene un betweenness alto, pero fíjense que el grado es bajo, es 2. O sea, no me habla sobre la conectividad, pero sí sobre el flujo de cosas. No me habla de eso, de conectividad, sino sobre el flujo de cosas que tienen que transitar por la red. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de cómo podíamos hacer para identificar qué tan importante era un nodo en una red? Y empezamos a ver distintas medidas que podíamos utilizar. Y una de las últimas que mencionamos fue, que en realidad son un grupo de centralidades, que están muy relacionadas con el concepto de centralidad de autovalor. Entonces vamos a retomar por ahí. Entonces, si pensamos en una medida de centralidad basada en la noción de autovalor, la idea que tienen que recordarles, que tienen que recordar, es que básicamente lo que estamos buscando es una manera de medir la importancia de un nodo de acuerdo a si sus vecinos son importantes, ¿no? Entonces esta es una manera un poco recurrente de definir lo que es importante, ¿no? Un nodo es importante en la medida que sus vecinos son importantes. Sin embargo, como vimos en la clase pasada, esa forma recurrente sirve para definir un campo sobre el grafo, que es el que vamos a utilizar, que es el que podemos utilizar como medida de centralidad. Entonces lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo en este enfoque es que la importancia de un nodo I depende de la importancia caracterizada por el valor del campo XJ de los nodos vecinos J. Y que esta noción de importancia entonces es como que se transmite en la red. Ser importante hace que mis vecinos también sumen un granito de importancia. Y si asumimos linealidad, entonces lo que estábamos diciendo es que la importancia de un nodo I tiene que ver con qué tan importantes son sus vecinos. Así que sumo sobre los vecinos y cada uno contribuye con su importancia a la importancia del nodo IS. Entonces, escrito esto es proporcional, escrito de manera vectorial, digamos, esto es una ecuación de este tipo. La matriz de adyacencia del grafo aplicada sobre
un campo X. X, acuérdense, X es un vector que a cada nodo le asigna un número real, así que es un vector de n componentes, donde cada componente es la importancia del nodo yésimo. Entonces, esta ecuación tiene la pinta de una ecuación de autovalores para la matriz de adyacencia A, ¿no? Porque le aplico A al vector X y obtengo el mismo vector X, solo que escaleado con una constante lambda. Entonces esta es la ecuación de autovalores de la matriz de adyacencia que tengo que resolver, porque cuando la resuelvo voy a haber encontrado una forma de medir la importancia que cumple con esto que yo digo acá, que nodos importantes tienen mediciones importantes y cumple con esta forma de estructura. Entonces obviamente para resolver esto, esto es un mini repaso, esta ecuación es equivalente a esta otra. Acá saco factor común a la derecha el vector, ¿no? El vector columna X. Esta es una matriz multiplicada por un vector que me da 0. Entonces X, ¿se acuerdan de álgebra? Pertenecen al núcleo de la matriz, porque es un subespacio que va al 0 de esta matriz que está acá. Pero para la solución trivial sería que X sea 0. Que X sea 0, esto se cumple. ¿Y cuándo se puede cumplir la igualdad de esta sin que X sea 0? Bueno, cuando esta no tenga inversa, ¿no? Porque si tuviese inversa, es como que yo podría pasarla para otro lado, que multiplicar por 0 me da 0, lo que me da la solución trivial. Y entonces la condición de que no tenga inversa es esta que está acá, es una condición sobre el determinante, que en definitiva me plantea una ecuación de autovalores, que son estos numeritos que está acá. ¿Cuánto tienen que valer estos numeritos para que el determinante se anule? ¿Está bien? Entonces esta es la ecuación de autovalores de A, que me dice quiénes son estos números que están acá, y los autovectores, o sea, estos que están acá, ¿quiénes serían? Si ustedes se acuerdan, salen justamente de diagonalizar la matriz A, son los que diagonalizan a la matriz A. Así que la matriz A, su forma diagonal es esta matriz que tiene, es una matriz diagonal y que tiene los autovalores en la diagonal. Y estas matrices que están acá, esta matriz U es una matriz que con esta transformación de semejanza vincula la forma diagonal con la forma diagonal. Entonces, esta es la diagonalización de la matriz A. Las columnas de U justamente son los autovectores. Agarro la primera columna, ese es un posible valor de X que va a cumplir con el lambda correspondiente. Agarro la segunda columna y también va a cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo recuerdan de álgebra lineal. En definitiva, el problema de centralidad de autovalor es un problema de diagonalización de la matriz de adyacencia, un problema de calcular los autovectores de la matriz de adyacencia. Cualquier autovector que yo pongo acá cumple con esta ecuación, y yo graficando sus componentes, graficando con código de colores, digamos, puedo hacer explícita cuánto vale entonces la centralidad de cada nodo. Obviamente la matriz A tiene n autovalores, es una matriz de n por n, tiene n autovalores. ¿Cuál de todos ellos es el que tengo que utilizar? ¿Cuál me da el campo de centralidad que busco? ¿No? Porque tengo los autovectores son n, ¿no? ¿Cuál de todos es el campo de centralidad que busco? Y entonces acá, para entender un poquito eso, lo que podemos hacer es tratar de como pensar otra manera de acercarse a reconocer estas direcciones especiales. ¿Se acuerdan que habíamos visto también que esto tenía un costado geométrico? Esto es un costado geométrico. X definía una dirección tal que cuando A actúa sobre X, el resultado queda en la misma dirección, ¿no? Entonces hay otra manera de reconocer estas direcciones especiales, y en particular una de ellas que es importante, que es esta que está acá. Que es lo que también vimos la vez pasada. Si pensamos iterativamente, si aplico A una vez a cualquier vector X, me va a dar un X', ¿está bien? Si ahora le vuelvo a aplicar la transformación A a X', me va a dar un X segunda, que es aplicar A dos veces a X, y en general, XS es aplicar S veces A mi X inicial, y por lo tanto es esta ecuación, ¿no? Entonces, esto es a partir de un estado, esta transformación sucesiva
de aplicaciones de A me lo dejan en otro vector. A este vector me lo transforman en otro vector. Lo interesante es que si este vector original era uno de los autovectores, cumple esta ecuación que está acá, entonces lo que vimos es que al aplicarla sucesivamente, ¿qué pasa? Cuando le aplico la primera es a x, me devuelve lambda por x, así que se queda en la dirección de x. Si lo aplico una segunda vez, me queda lambda por a por x, que es lambda cuadrado por x, y así sucesivamente. Entonces, si empiezo con un vector inicial, me quedo en esa dirección. Si lo aplico s veces, simplemente digamos, el factor es lambda alfa por a la s, pero esto sigue siendo un autovector de esta transformación, ¿no? Porque siempre me quedo en esta dirección. Ahora, ¿qué pasa cuando x, el x inicial no coincide con una dirección privilegiada, ¿no? Y lo que yo les dije es que típicamente este podría ser el caso. Entonces, a sub x podría llegar a ser este vector, a cuadrado por x, a cubo por x, y lo que se ve, lo que vamos a ver, es que aunque empiece en cualquier lado, termino siempre alineado en una dirección bien particular. ¿Y eso por qué es? Si descomponemos la condición inicial como suma de autovectores, como combinación lineal de autovectores, lo que hacemos cuando aplicamos la transformación a la s, a la condición inicial, esto es equivalente, acuérdense, como es un operador lineal, puede entrar dentro de la sumatoria, es aplicar a su s a cada autovector, pero aplicar a su s a cada autovector, como vimos en la slide pasada, es simplemente multiplicar por lambda a la s el mismo autovector. Entonces, en definitiva, si existe un lambda, si yo todos los lambda los ordeno y me quedo con el de mayor valor, que lo llamo autovalor dominante, y lo saco factor común de esta sumatoria, entonces sale un factor lambda estrella a la s, y acá adentro los coeficientes me quedan multiplicados por este factor, que es el cociente entre el lambda iésimo y el autovalor dominante. Todo esto elevado a la s. Ahora, como era el autovalor dominante, esto es módulo menor que 1, así que si hago s tender a infinito, todos los términos se van, salvo 1, que es el que involucra al autovalor dominante, ¿no? Porque cuando lambda i es justo el de autovalor dominante, esto es 1, y ese sobrevive al límite s tendiendo a infinito. Entonces, a medida que voy iterando, ¿qué dirección encuentro? Encuentro la dirección del autovector asociado al autovalor dominante. ¿Sí? Entonces, eso es interesante porque entonces vemos que todo campo inicial converge a ese autovector, al autovector ligado al autovalor dominante, asintóticamente, y entonces este es el que, por una cuestión de robustez, es el que estamos buscando. De todos, nos quedamos con el autovector asociado al mayor autovalor, al autovalor dominante. Entonces, este enfoque permite darnos un criterio para elegir una de todos. ¿Sí? Entonces, cuando yo elijo el autovector dominante como centralidad, a eso se conoce como centralidad de Bonasich. ¿Está bien? Y bueno, simplemente cumple con esta ecuación que habíamos visto antes, ¿no? Con la que habíamos partido. En la clase pasada, hacia el final, me preguntaron, bueno, ¿qué pasa si no está bien definida una única dirección asociada al autovalor dominante? Porque ustedes saben que un autovalor puede estar degenerado, puede tener más de una dirección asociada. Y en ese caso, me queda, por ejemplo, si son dos, me queda definido un plano. Entonces, ¿a qué puntos del plano voy a caer? Bueno, va a depender de dónde empiezo. Pero una vez que estoy en el plano, ese plano es equivalente. Bueno, la gracia de todo esto es que lo había mencionado, pero después no lo traje a colación, es que hay un teorema, que es el teorema de Sperron-Frobenius, que dice lo siguiente. Cualquier matriz real, cuadrada, A es una matriz real cuadrada, no necesariamente simétrica, sino real,
con entradas positivas tiene un único autovalor dominante. Es único. ¿Está bien? No está degenerado. Y el correspondiente autovector, además, puede ser elegido para que sus componentes sean positivas. Entonces, eso soluciona un poco el tema de que esté bien definido el campo asociado al autovalor dominante. Es un único autovector, una única dirección, un único campo bien definido, bien robusto, y además todos sus elementos son positivos. Que sale de acá también, acá lo pueden ver, porque si A es una matriz con todos los elementos positivos, y los XJ también son positivos, yo combinando estas cosas van a quedar positivas. ¿Está bien? Entonces siempre voy a poder elegir componentes positivos para ese vector. Bueno, entonces esto era un poco, acá es esto, A tiene un único autovalor real dominante, ¿está bien? Es lo que necesitábamos para quedarnos con una única dirección. Bueno, ahora lo que también habíamos dicho hacia el final de la clase, esta es una centralidad. Esto es una centralidad que la pensamos un poco para, aunque el teorema de Ferrón-Frobenius no lo exige, la estamos pensando en principio para una situación, una matriz simétrica, pero también podemos extender esta noción de centralidad para el caso de redes dirigidas, donde la matriz A deja de ser simétrica. Entonces, Perrón-Frobenius, Perón, sí. Y entonces puede haber problemas, y les había mencionado, por ejemplo, este caso particular, donde, por ejemplo, el enlace, obviamente, para que un nodo reciba una contribución positiva, tiene que tener, les tiene que llegar enlaces, y por lo tanto los elementos A y J tienen que ser distintos de ceros. Y en este caso vemos que A no recibe enlaces de ningún nodo, así que tiene importancia cero porque no recibe enlaces de ningún nodo. Y no solo A, sino que también B, bueno, como dice acá, B, C, D y E son todos ceros, ¿no? Y eso típicamente sucede cuando mi componente no es fuertemente conexa. O sea, si teniendo en cuenta la direccionalidad, no puedo garantizar de un nodo ir a cualquier otro de la componente. Entonces, ese es un potencial problema para este enfoque y se soluciona, por ejemplo, considerando un aporte basal para todos los nodos, ¿no? Entonces, con eso, supuestamente para los nodos que llegan, si yo manejo bien estas escalas, es una pequeña modificación para los nodos que reciben flujo, pero es una gran diferencia para los nodos que no tienen in degree, grado de entrada no nulo. Grado de entrada nulo. Entonces, matricialmente, esta ecuación que está acá, lo vimos la vez pasada, se puede escribir de esta manera. Esta es la multiplicación, aplicar A a X, y esta es sumarle un vector columna. B es una constante, U es un vector columna de unos. Y bueno, sacando factor común X a derecha, llegamos a esta expresión, ¿no? Donde damos por sentado que existe la inversa, ¿no? Existe la inversa de esta matriz. Entonces, lo que también habíamos dicho la vez pasada es que este beta, tengo como las contribuciones de dos términos, tengo como 2 grados de libertad, pero en realidad lo que importa es qué tanto peso es uno con respecto al otro. Entonces lo que se suele hacer es elegir beta igual a 1 y manejar la importancia relativa de los términos a través del valor de alfa. Y entonces, bueno, la centralidad de Katz tiene esta forma, beta es igual a 1, ¿está bien? Es un 1. Pero claro, ¿cómo elijo alfa? Y esto lo vimos la vez pasada. Si elijo alfa igual a 0, es asignarle todos un valor 1, o sea, es nada, o sea, hago valer solamente esta parte que está acá. Entonces,
conviene levantar el valor de alfa, pero puede haber un alfa donde esto deje de ser invertible, ¿está bien? Entonces, empiezo desde cero y empiezo a subir. ¿Hasta cuándo puedo subir? Bueno, para analizar eso, hay que tener en cuenta que eso sucede, esto deja de ser inversible cuando el determinante se anula, o lo que es lo mismo, el determinante de esta otra se anula, ¿no? El determinante de esta otra se anula. Y entonces, ahora lo voy a hacer con un poquito más de cuidado para que entiendan un poco lo que creo que no quedó claro la vez pasada. Fíjense que es lo que sucede. Esta ecuación que es la ecuación para que esto pueda ser invertible, en realidad también es muy parecida a la ecuación de autovalores de la matriz de adyacencia, ¿no? Es idéntica, solo que alfa a la menos 1 es lambda. Entonces, si conozco los valores de lambda, conozco el valor, los valores lambda son los lambda que satisfacen esta ecuación, ¿no? Son los autovalores de la matriz de adyacencia, conozco los valores de 1 sobre alfa, ¿no? Y si a mí me interesa el alfa más chiquito, tendría entonces que prestar atención al lambda más grande, ¿no? Porque lambda es 1 sobre alfa. El lambda más grande me va a dar el alfa más chiquito. Entonces, el primer problema, el alfa más chiquito, lo tengo cuando alfa a la menos 1 es igual al autovalor dominante, ¿no? El autovalor dominante que vimos antes que existe. Y está bien definido. Entonces, el rango para alfa se suele elegir un valor entre el rango que va entre 0 y 1 sobre el autovalor dominante de la matriz de adyacencia. Y así se suele calibrar, utilizar el rango para dar distintos pesos a las distintas, a los dos términos que están acá. Bueno, y como vimos antes, como estamos hablando del autovector, del campo autovector asociado al autovalor dominante, yo tengo dos maneras de calcular las cosas. Una manera siempre es la algebraica, que es esta que está acá, pero como yo sé además que con método de iteración, la aplicación sucesiva de A me lleva a la dirección del autovector asociado al autovalor dominante, también puedo implementar métodos iterativos, ¿no? Para encontrar el campo. Las dos cosas son posibles, y a veces lo que uno tiene que tener en cuenta es cuánto cuesta computacionalmente calcular el campo de esta manera o de esta otra manera, y para eso hay que tener en cuenta que la complejidad de esto, o sea, el número de operaciones que necesito hacer escalean como el producto del número de enlaces por la cantidad de iteraciones, ¿no? Porque el número de enlaces porque tengo que hacer tantos productos como el número de enlaces tenga. Esos son los que cuento. Y acá la inversión de esta matriz involucra el orden de n cubo, donde n es el número de vértices. Así que de acuerdo a cómo vayan estas dos cosas, es un criterio para elegir uno u otro approach. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Bueno, se puede generalizar la centralidad de Katz diciendo, bueno, en realidad yo le voy a agregar un sesgo un bias a cada nodo, pero le voy a meter información a ese bias. Puedo a priori querer privilegiar la centralidad que le pongo a priori a ciertos nodos que a otros, porque tengo información adicional, porque sé otras cosas que no están en la red, etcétera, etcétera. Depende del problema. Eso depende del problema. Vamos a ver igual que hay como consensos más adelante, pero en realidad podrías usar cualquiera. Bueno, entonces uno lo que podría hacer es, porque este beta, ¿cuál es la interpretación de este beta? Eh, es un poroto que yo pongo a priori de afuera de la red sobre qué tan importante es el nodo iésimo. Y eso no puedo yo querer meter información ahí, ¿está bien? Y entonces, una manera de generalizar la centralidad de Katz justamente es elegir un beta utilizando información externa de la red y agregar un campo externo de centralidades a priori que va a modificar lo que la topología, me sugiere, ¿no? Entonces, la manera, el álgebra es igual, lo único que acá me queda el beta,
y el campo me queda entonces, el campo me queda calculado de esta manera, lo tengo que calcular de esta manera. Bueno, entonces este es el CATS generalizado, y acá hay un posible problema, un posible criterio que quizás valdría la pena atender. Imagínense que yo tengo una red, ¿no? El problema de Google. Google lo que hace es analizar el entramado de páginas, supónganse HTML. Entonces, una página es relevante en general cuando... ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, hay muchas maneras, pero un ingrediente podría ser también es ver cuántos enlaces apuntan a la página en cuestión, ¿no? Si muchos enlaces de otras páginas apuntan a eso, eso quiere decir que la información contenida acá es relevante en muchos aspectos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta antes de que continúe con este tema? Sí, sí. Porque ahora por ahí cambia y para no preguntarlo más adelante. Lo anterior, hay la expresión de la conectividad de CATS se parece mucho a algo que vimos en la práctica, que es una forma de definir conectividad. De hecho, es la misma expresión. Nos dieron como una definición de conectividad que Z es igual a la inversa de la identidad menos alfa por A. Sí. ¿Cómo están relacionados? ¿Por qué se parecen tanto? ¿Por qué en la práctica lo vimos como conectividad y acá lo vemos como centralidad? ¿Son exactamente lo mismo? Si se calculan con la misma receta, son lo mismo. Ahora, ¿Exactamente lo mismo? muchas veces Claro, hay que ponerse de acuerdo con la nomenclatura. Yo Ajá. recordaba un poquito el contexto, conectividad, ¿cuál era la idea detrás de eso? No, una definición de conectividad, estamos viendo las matrices, ¿no?, de adyacencia, el significado, qué información podíamos tratar si la elevábamos a la segunda potencia, a la tercera potencia, a la R, y después de eso viene la idea de esta de conectividad. Del lado de A a la R son la cantidad de caminos que uno puede tomar desde los nodos IJ de largo R. Y de ahí se desprendía esto. La expresión esa, que es exactamente esta. La diferencia que en vez de X tenemos Z, lo llamamos Z. Y bueno, beta vale 1. Ok. Eso es, a ver, hay muchas cosas. Porque en realidad no es que me preocupa que tenga nombre distinto, sino que No, entonces bien, bien termino de hablado, sí, sí, sí. entender cuál es la significancia de este valor, que acá llamamos X y allá Z, que es lo que nos está diciendo de la red, no me terminé de tener claro. Más allá del cálculo, que sí, lo entendí. Está bien. De todas formas, la conectividad tenía que ver con esto que está acá, ¿no? O sea, Claro, lo que sí. estoy hablando es este elemento que está acá. Esto que está acá es una matriz cuyo elemento IJ tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Y salía de hacer como la suma de un paso más 2 pasos más 3 pasos con un factor particular, ¿no? Para que converja. Exacto, sí. Eh, Sí, que ahí no, o sea, que tiene las mismas limitaciones que vos dijiste, que es esto que sí, alfa tiene que ser menor a... sí, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos random walks. No, bueno. Cuando veamos random walks, que son caminatas aleatorias por la red, vamos a ver que ese tipo de cosas aparecen. Y que en definitiva me dice sobre la probabilidad de, partiendo de un sitio, llegar a otro luego de tantos pasos, Ahí va. ¿no? Ahí va, Pero sí. hagamos una cosa, cuando lo veamos en ese contexto, recuperamos, lo asociamos con esto que está acá, ¿está bien? Lo tratamos de vincular. Sí, perfecto. Y entonces, y respecto entonces a centralidad de autovalor, el autovalor, encontrar el autovalor más grande, nos dice que el nodo asociado a ese autovalor es más central que el resto. No. ¿Eso nos quiere decir? ¿No? ¿O qué información nos da ese autovalor de mayor, no, magnitud? Para no se mareen y quédense siempre con la idea si quieren intuitiva. Un nodo es
importante en la medida que sus vecinos son importantes. Entonces, Sí. es eso. El que tiene No, sí, mayor scope, exacto, eso lo entiendo y sé cómo llegamos, entendí cómo lo relacionamos después con los autovalores o los autovectores. Lo que no termino de entender es qué información nos da ese autovalor de mayor valor. la idea es la siguiente. Vos lo que pensás es, bueno, la importancia de un nodo es una cantidad, propia de cada nodo. ¿Está bien? Pero pensar en una situación donde, bueno, cada nodo difunde su importancia, ¿no? Hacia nodos vecinos, ¿no? Hasta una situación de equilibrio. ¿Está bien? En esa situación de equilibrio se cumple en el grado lineal la ecuación de que la adyacencia por x es igual a x. ¿Está bien? Es proporcional a x. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, es una situación como de equilibrio, donde cada nodo tiene esta cualidad, que es la importancia, y recibe importancia de sus vecinos, y se llega a una situación de equilibrio que es la que cristaliza el campo autovector del autovalor dominante. Perfecto. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, es Listo, listo. eso, Entonces nos quedamos con esa primera idea intuitiva de, sí, es sí, sí, de difundir, cómo se difunde la importancia claro, y, entre los nodos de la red. y es una distribución de equilibrio, digamos. ¿Está bien? Perfecto, ahora me quedó más claro, gracias. Bueno, entonces, el problema que tiene CATS generalizado, lo que sucede con CATS generalizado, imagínense lo siguiente, yo tengo una página, vieron que hay páginas que son enormes, qué sé yo, en la página de Yahoo, que tiene links para todos lados, o otras páginas. Entonces, es muy probable, o sea, y que mi página tenga un link de uno de esos enormes monstruos, en realidad no dice nada de mi página, porque esos monstruos se conectan con todo el mundo, ¿no? Entonces, esto podría ser un posible problema, porque nodos con alta centralidad, o sea, los que tienen mucha conectividad, distribuyen su propia importancia, que es un nodo importante, a todos sus contactos. ¿Está bien? ¿Se entiende el problema? Yo tengo un nodo que es un super hub, que es súper relevante. Entonces, que es, qué sé yo, una página Yahoo, por ejemplo. Y con esta idea de que la importancia de Yahoo se distribuye a todos los vecinos, como hay muchos, como Yahoo tiene un altísimo grado, porque es un super hubs, va a difundir eso para todos, para un montón de páginas que están por todos lados. Ahora, que Yahoo a mí no me tire un poroto no me dice nada, porque Yahoo tira porotos a todo el mundo. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es diluir la contribución de este proceso de difusión del campo de esta importancia del nodo J-ésimo en función del grado out de ese nodo. ¿Se entiende? O sea, un nodo que tiene 10.000 links hacia afuera, si me elige a mí, bueno, me contribuye en relación con 1 sobre 10.000. ¿Está bien? Ahora, nodos más específicos, que son más específicos, si yo tengo muchas de esas contribuciones, no las penalizo tanto, son nodos más específicos, quizás con menos grado, y esas contribuciones pesan más que la de un hub súper conectado con todo el mundo, que en definitiva la información que provee no es relevante, porque está conectado con todo el mundo. ¿Se entiende? Entonces, si yo agrego un factor que tiene que ver con 1 sobre el out degree del nodo J, que es el que está repartiendo esta propiedad de importancia a sus vecinos, estoy diluyendo esa contribución de los nodos J que están súper conectados, que se conectan promiscuamente con todo el mundo. ¿Se entiende? Sí, aprovecho para preguntarte algo relacionado con esto. Sí. Porque al principio me parecía bastante abstracta la idea de importancia y parecía como que podías definirla bastante justo. O sea, la interpretación que le damos de la importancia tiene relación con el peso que vos le fijás. Porque ahora como importa. O sea, es abstracta. O sea, lo que puede marear un poco es que si querés es una definición recurrente, porque aparece la importancia del lado derecho y también del lado izquierdo. ¿Está bien? Pero se encuentra una solución autoconsistente. El campo que encontramos
cumple esta cosa que está acá. Y además surge, fíjense, ¿de dónde surge este campo? ¿Qué refleja? Refleja, o sea, como yo les dije al principio de todos que en la matriz de adyacencia está toda la información de la red. Toda la información de la red está en esa matriz. Bueno, el espectro de autovectores de la matriz de adyacencia está reflejando características estructurales de la conectividad. En particular, el autovector del autovalor dominante tiene que ver con A, ¿no? Porque es el autovector de A. Así que conseguimos una noción de centralidad directamente ligada a la estructura de conectividad y que cumple con esta noción recurrente, pero satisfactoria en muchos aspectos de importancia, ¿no? Entonces, es abstracta hasta que te das cuenta que no es tan abstracta. Es una propiedad de la matriz de adyacencia. ¿Está bien? Es una propiedad súper específica, relacionada con su espectro de vectores. Claro, pero en un punto me marea el hecho, por ejemplo, de que arrancamos partiendo de la hipótesis de que la importancia es algo que se difunde. O sea, si yo soy un nodo importante, mis vecinos son importantes. ¿Eso está bien? Lo que dijimos es que mi grado de importancia tiene que ver con la importancia de mis vecinos. ¿Sí? Claro, pero y esto lo podemos entender, relacionando de esa manera. O sea, suponete, ¿viste cuando empezamos fuera de un autovector, ¿no? Y empezamos iterando, ¿no? Empezamos con una distribución cualquiera, y ahí el x a t más 1 va cambiando, se va ajustando, y ahí sí, bueno, uno recibe más importancia de los otros, se va ajustando, uno sube, otro baja, hasta que se llega a una condición de que ¿cómo se llama? Tiene una simetría de traslación en el tiempo, o sea, llegaste a una condición estacionaria. Es un proceso difusivo, claro, sí. Pero relacionándolo con asociatividad. Pero te hago una aclaración más. Esta idea de ir distribuyendo, te deja, ¿dónde te deja? Te deja en el autovector asociado al autovalor al autovalor dominante, no te deja en cualquier lado. O sea, es como una manera de llegar a eso, que es una propiedad bien específica de la conectividad de la red. O sea, no es que el proceso de difusión te deja en la dirección del autovector del autovalor dominante. Claro, o sea, la distribución de importancia no es cualquier cosa, sino que está bien definida por la matriz de adyacencia. Pero lo que me marea un poco es, por ejemplo, relacionándolo con la asociatividad. Nosotros vimos ejemplos de redes que no satisfacían que el grado medio de los vecinos era, por ejemplo, en la red de interacción de proteínas, Sí. nosotros veíamos que los hubs Pero no se conectaban con... Sí, pero acá el campo no es el grado, ¿no? El campo es otra cosa. El campo que está definido sobre los vectores no es el grado, no es el grado sobre los nodos, no es el grado del nodo, ¿no? Claro, ahora es la importancia. Sí, es la componente iésima del autovector asociado al autovalor dominante. Por eso es que todavía te decía que me parecía medio abstracto, porque cuando hablo de grado te entiendo bien, pero cuando hablo de lo otro, de ese campo, Es tan abstracto como la matriz de adyacencia. O sea, es un autovector de la matriz de adyacencia. Es tan abstracto como eso. ¿Está bien? Ok, bueno. Me quedo con eso entonces. Más matemático es que intuitivo. Más o menos. La idea es que es un campo que, esta noción de importancia que hace que yo soy importante si mis vecinos son importantes. Esa sería la noción intuitiva. Perfecto, gracias. Entonces, la modificación esta de dividir por el grado de salida del nodo J para aminorar el flujo que viene de hubs que son muy inespecíficos, es uno de los ingredientes principales del algoritmo de PageRank, que es el que utiliza Google. O sea, es un híbrido, hace muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con esta manera de asignarle centralidad a las páginas, a los nodos de esos grafos. ¿Está bien? Entonces, analicemos un poquito, y ahora vamos un poquito a lo que vos decís. A ver, ¿quién era? ¿Matías el que estaba hablando?
Bueno, Santiago, a lo que vos decís. Empecemos analizando PageRank. PageRank es el que tiene un factor acá que penaliza, digamos, la contribución de hubs, de cosas muy conectadas, de cosas que tienen mucho grado de salida. Y vamos a empezar analizando el caso sin bias, ¿está bien? Esto no está. Analicemos este caso sin bias. Ahora, la matriz, entonces, este proceso iterativo, la forma autoconsistente dice que tiene que cumplir que cuando aplico A, o sea, ahora lo que estoy aplicando no es la matriz A sobre el vector J, sino a cada columna de A la estoy dividiendo por el grado de salida de esa columna. ¿Se entiende? A cada columna, fíjense que a los números J lo estoy dividiendo por K sub J. Es como no agarrar la matriz de adyacencia, sino la matriz de adyacencia donde cada columna la divido por el grado de salida de ese nodo. Y eso, matricialmente, esta cosa que está acá, es agarrar la matriz A y multiplicarla por una matriz que es toda diagonal y que en la diagonal tiene 1 sobre K out. ¿Está bien? Esto es esto que está acá. Y entonces, la ecuación autoconsistente hace que X ahora no sea un autovector de A. X es autovector de A por D a la menos 1. ¿Está bien? Es otra cosa, es otro campo. ¿Está bien? Es otro campo, es otra centralidad que voy a obtener. Y lo que estoy buscando es el que está, bueno, asociado a lambda 1. Bueno, si A fuese simétrico, para los casos de asimétrico, o sea, para redes no dirigidas, es fácil ver que si yo en lugar de X pongo el grado del nodo, ese campo es solución de autoconsistencia buscada. O sea, el campo de los grados es solución autoconsistente de esto que está acá. ¿Está bien? Eso se puede ver muy fácil, porque fíjense esta parte de acá. ¿Está bien? Fíjense, yo tengo esto de acá, es hacer esta cuenta. ¿Está bien? Ahora, si en lugar de XJ yo uso KJ, o sea, uso el grado como campo, fíjense que este KJ se va con este KJ, me queda sumar sobre J, A y J, esto que está acá, pero ¿esto qué es? Esto es el grado del nodo I. Así que, si yo acá pongo KJ, automáticamente acá me queda KI. ¿Está bien? Entonces, PageRank sin bias es lo mismo que pensar en una centralidad de grado. O sea, PageRank sin bias equivale a centralidad de grado. ¿Se entiende? Hola. Perfecto. Bueno, entonces, el campo de grado es autovector y además es autovector asociado a lambda igual a 1. Sí, es otro concepto. Fíjate que lo que hice fue decir, bueno, mido, estoy distribuyendo la noción de importancia, pero ahora estoy teniendo en cuenta el grado de salida. Bueno, hago eso y lo que cumple es la centralidad de grado. Bueno. ¿Y cómo? Bueno, ahora pongámosle beta. Pongámosle beta. ¿No? Porque el otro era sin beta. Ahora ponemos beta, y esta es la ecuación entonces algebraica, esta que está acá. Lo que voy a pasar es, paso esto al miembro izquierdo, saco factor común a derecha X, y me queda esta ecuación que está acá. Y ahora, si puedo invertir esto, listo, puedo calcular el campo que estoy buscando. ¿No? Si está... Sí, Matías. ¿Le se escucha? Sí, sí. Para ver si entendí, entonces, ahora lo que hicimos fue básicamente, como vos decías, diluir la importancia de aquellos nodos que tienen demasiada salida de información, como que entra información y sale muy rápido. Vos diste el ejemplo de Yahoo, por ejemplo. No, Y eso, o sea, no más rápido, pero pensá así. Si yo tengo un nodo conectado con todos los nodos de la red, ujú, saber
que estoy conectado a ese nodo no me aporta nada, ¿no? Porque, Claro, porque si yo quiero de alguna forma darle importancia en la búsqueda de Google, poner y yo quiero buscar sobre perros y me tirara a Yahoo que tiene 10 millones de cosas y además de perros, no es interesante. O sea, yo quiero una página un poco más específica. Esa sería la idea. no, en realidad, la idea es la siguiente. A vos no te preocupa Yahoo, te preocupa el score que Yahoo puede dar a otros. Ajá, Porque ok, Yahoo se linkea con todo el mundo. Entonces, que a vos te linkee Yahoo no te debería sumar un poroto. ok. ¿Está bien? O sea, no es el problema no es Yahoo en sí, sino la importancia que le da a los nodos que Sino, conecta. esto que está acá, sino cómo contribuye Yahoo a la Ajá, importancia de alguien. Y claro. entonces vos decís, bueno, está bien, te va a llegar un fangote de importancia por Yahoo. Y Ujú, acá decís, bueno, pará, pero Yahoo se conecta con todo el mundo, entonces esa importancia la achatás y claro. recibís algo que tiene en cuenta eso, que Yahoo se conecta con todo el mundo. Claro, recibir información de Yahoo no te tiene por qué dar más importancia si se la está dando a todo el mundo. O sea, no te Claro, vuelve más, exacto. no te vuelve diferente al resto, digamos. No te aporta tu importancia porque, o sea, se la da a todo el mundo. Ok, bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando beta i es distinto de cero? Entonces acá tenemos, esta es la forma que tenemos que hacer. Si esto se puede invertir, podemos calcular x. ¿Y cuando deja de ser invertible? O sea, cuando es cero, no hay problema. Y cuando empieza a ser distinto de cero, ¿cuándo sucede eso? Bueno, como igual que antes. O sea, deja de ser invertible esta cosa cuando el determinante se anula. Pero escrito de esta manera, pedir esta condición es lo mismo que pedir esta, así que de vuelta, esto es muy parecido al problema de autovalor, es la ecuación de autovalores para la matriz A por D a la menos 1 ahora, ¿está bien? A por D a la menos 1, y solo que lo que yo llamé 1 sobre alfa es lambda, entonces como busco el alfa más chiquito, me interesa el lambda dominante acá abajo. Así que alfa va a estar acotado entre 0 y tiene que ser menor a 1 sobre el lambda dominante de la matriz A por D a la menos 1. En la práctica, no sé si ya lo vieron, pero también se puede ver que el lambda dominante justamente es el 1. Así que alfa va a estar entre 0 y 1. Se suele usar por motivos históricos, pero no hay ninguna justificación rigurosa, 0,85. ¿Está bien? Está en este rango y se suele usar este valor. Bueno, entonces, esa es la manera de elegir el alfa, y lo único que agregué acá es un par de cosas más. Fíjense, si acá escribo como d por d a la menos 1, la matriz identidad, puedo sacar factor común d a la menos 1 por derecha, y haciendo la inversa de esta multiplicación de matrices, me queda esta expresión que a veces la pueden encontrar en libros. ¿Está bien? Esta es la manera de despejar x a partir de la materia adyacencia. Bueno. Entonces, hagamos un resumen de las centralidades estas de autovalores o centralidades de recurrencia. Empezamos viendo esta que está acá. Esta que está acá es la primera que vimos, que es la de Bonasich, ¿no? Es repartir la importancia de manera lineal, y esta sería la ecuación autoconsistente. Si metemos acá un bias, tenemos la de Katz centralizada, ¿está bien? Y acá arriba tenemos las versiones donde usamos el factor este para achatar el aporte de nodos muy, muy conectados. ¿Está bien? Acá da lugar a la centralidad de PageRank usando este beta, y si no uso el beta, si no tengo bias, es la centralidad de grado. ¿Está bien? Son elecciones que uno hace y va a reflejar distintas cosas, distintas propiedades de los nodos, ¿no? Para tener en cuenta. La última cosa que quería contarles hoy, que se me hizo recontra larga la clase de hoy, o sea, estamos recapitulando, todavía no empecé la clase de hoy, es que hasta ahora en redes dirigidas, los algoritmos que vimos, lo que dice acá, ¿no?
asignan más nivel de centralidad a aquellos nodos que recibían muchas conexiones, ¿no? Reciben muchas conexiones. Pero en general, en la práctica, puede haber dos tipos de importancia. Pueden ser muy relevantes aquellas páginas que reciben muchas conexiones, pero también puede haber páginas que son muy relevantes porque son gateways, o sea, son como atajos hacia otras, ¿no? Tienen muchos links hacia páginas interesantes, ¿no? Quizás como Yahoo sería un caso como el estilo, ¿no? Esos nodos actúan como buenos reviews de lo que hay, porque tienen como información de un montón de nodos a los cuales me pueden dirigir. Entonces, veamos entonces cómo... Y esos nodos típicamente son nodos que tienen mucho, justamente son los nodos que penalicemos antes, ¿no? Los nodos que tienen mucho out degree. Pero al tener mucho out degree, tienen algún sentido, porque me llevan hacia nodos relevantes. ¿Está bien? Entonces, hay una idea de Kleinberg, ya del 2000, digamos, de 20 años, es un paper súper citado, donde introduce esta noción de autoridad y de hub, ¿no? La idea de autoridad es qué tanto conocimiento o información tiene un nodo respecto a un tema, y la idea de hubs o de conectividad es qué tanto un nodo es capaz de encontrar información sobre un tema. O sea, hay nodos que son autoridades, que tienen mucha información sobre determinados temas, son los que reciben, digamos, los links de afuera, pero hay nodos que me permiten encontrar esa información, y son los nodos estos de alta conectividad, o los gateways. ¿Está bien? Entonces, son los dos nodos, son dos conceptos que cabría estudiar, digamos, que cabría destacar con alguna medida de cuantificación de centralidad. Entonces, el enfoque de Kleinberg lo que hace es caracterizar a cada nodo simultáneamente como conector o como autoridad. ¿Está bien? Entonces le asigna un score de conector y un score de autoridad a cada nodo. Y de tal manera que los mejores conectores apunten a las mejores autoridades. ¿Se entiende? Entonces, cada nodo va a tener un score de conector y de autoridad. Lo voy a distribuir de tal manera que los mejores conectores sean aquellos que apunten seguro a las mejores autoridades. El algoritmo se llama HITS, Hyperlink Induced Topic Search. Entonces, ahora hay dos centralidades. Una central de autoridad. Esta centralidad es la que habíamos visto antes. ¿Está bien? Es la que habíamos visto antes. Solo que, fíjense, una buena autoridad recibe muchos links de buenos conectores, ¿no? Entonces, genero el score de autoridad como combinación lineal del score de conector de un montón de nodos. ¿Se entiende esto que está acá? Por otra parte, el score de conector lo logra cuando está conectado a muchos nodos de alta autoridad. Entonces, la relación que vincula cuánto vale el campo de conector para el nodo I es esta que está acá, que es función del campo de autoridad de los nodos. ¿Se entiende? ¿Se entiende estas dos ecuaciones? ¿Cómo con los dos conceptos se retroalimentan? Perfecto. Algebraicamente, entonces lo que estoy haciendo acá es muy simple. Tengo dos campos, el campo X y el campo Y, que se relacionan de esta manera. ¿Podés? A ver. No, esto es bastante general. Vamos a ver que es bastante general porque en definitiva te habla de la materia de adyacencia de cualquier grafo. ¿No? Déjame terminar, ahora lo vemos. Pero entonces ahora tenemos estas dos ecuaciones acopladas que me vinculan los campos X de autoridad con los campos Y de conectividad. Entonces lo único que voy a hacer acá es reemplazar este Y, por ejemplo, con esta expresión. Y acá puedo hacer lo propio con el X acá, con esta otra expresión. Y entonces tengo, por ejemplo, que X es alfa por A por beta A transpuesta por X.
que esto que está acá. Y lo mismo para ahí. ¿Está bien? Fíjense quiénes aparecieron acá. Esta matriz que está acá, A por A traspuesta, es la matriz de cositas, y esta matriz que está acá es la matriz de acople bibliográfico. Entonces, resolver el problema de conectores y autoridades es resolver el problema de autovalores y autovectores, no para la matriz de adyacencia, sino para la matriz de cositas o para la matriz de acople bibliográfico. O sea, lo que dice acá, la centralidad de autoridad puede verse como la centralidad de autovector de la red de cositas, mientras que la centralidad de hubs o de conectividad tiene que ver con la centralidad de autovectores para la red de acople bibliográfico. Ahora, además, otra cosa interesante es que no tengo que resolver las dos cosas. No tengo que resolver las dos cosas. ¿Está bien? Los dos problemas de autovectores. Porque fíjense, si yo agarro esta expresión y la multiplico izquierda por A traspuesta, ¿está bien? Ambos miembros, A traspuesta por A traspuesta. Fíjense acá tengo esto mismo que A traspuesta por A traspuesta por X, aplicado a A traspuesta a X. Así que tengo que fíjense que esto entonces es un vector, pero ese vector es autovector de la matriz de acople bibliográfico, ¿no? Porque la matriz de acople bibliográfico aplicado a este vector me da un número por el mismo vector. Entonces, esto que está acá es uno de los autovectores del acople bibliográfico, que es I. Entonces, me basta resolver este problema, y una vez que tengo X, le aplico A traspuesta a X y obtengo la otra centralidad. ¿Se entiende? Bueno. Ahora sí, A por A traspuesta es una matriz simétrica, siempre semidefinida positiva, y entonces hay algunas propiedades que son interesantes. Todos sus autovalores son reales mayores que 0. Bueno, y hay algunas consideraciones más que tienen que ver con que las cosas se pueden calcular sin ningún problema. Bueno, entonces hagamos un intervalo y empezamos 6:15, 6:15, ¿les parece? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos en 15 minutos.